Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras compartiendo este episodio. Bueno, estamos a martes 21 de febrero del 2023. Por cierto, felicidades con un día de retraso a una de nuestras invitadas, a Inmaculada Vico, que ayer fue su cumple. No sé si a lo mejor estará un poco de resaca o no, pero bueno, yo creo que siendo lunes no le daría mucho pie a eso. Pero bueno, felicitarla por su cumple. Y bueno, la verdad es que hoy estoy muy contenta y muy agradecida porque tengo dos invitadas excepcionales. La verdad es que estoy teniendo muchísima suerte con los invitados y con cómo se está estrenando la sección de neuropsicología en el podcast de la Fundación AISE, porque bueno, hoy vamos a hablar sobre dos áreas y dos profesiones que yo creo que en neuro tienen una relación súper importante e inequívoca, que son la terapia ocupacional y la neuropsicología. Yo tengo mucho que agradecerle a los terapeutas ocupacionales, en especial pues a una de nuestras invitadas, que es Inmaculada Vico, porque yo he aprendido mucho con ella sobre cómo la cognición se expresa a través de las actividades de la vida diaria, cómo se expresa a través de la vida en general, a través de la acción. Y eso, bueno, pues creo que me ha llevado a una forma de entender la cognición y de entender la valoración y el abordaje en neuro, pues de una manera en la que considero que para trabajar con los pacientes, con las familias, pues somos más útiles, más eficaces y más efectivos. Entonces, para mí es un lujo poder contar tanto con Inma como con mi compañera Ana, con la que he trabajado mano a mano con estas cuestiones con muchos pacientes y con la que a día de hoy me permito el lujo de hacer un análisis muy sistemático de desempeño en vida diaria y tipos de errores cognitivos o de funcionamientos cognitivos que pueden estar detrás de muchísimos perfiles de funcionamiento en vida diaria, y cómo ahí, entre las dos, pues cada una desde su ámbito y desde su área, pero también en la interrelación de los dos ámbitos, vamos achacando y vamos apoyando, acompañando y asistiendo a todas las personas con las que trabajamos para que su funcionamiento y su desempeño en vida diaria y en las cosas que ellos quieren hacer, pues mejoren. Así que muchísimas gracias a las dos, a Inmaculada Vico y a Ana Mena, por estar esta tarde aquí conmigo hablando de un montón de cosas interesantes que vamos a hablar, pero sobre todo por eso, porque yo creo que mi intención con el capítulo de hoy es resaltar la importancia de que cuando los pacientes vienen a neuropsicología, o cuando los pacientes, pues después de un ictus, después de un traumatismo craneoencefálico, cuando comienzan con un proceso de demencia, o niños muy pequeñitos que empiezan a detectar cosas en las familias que a lo mejor no les cuadran del todo en su neurodesarrollo, las demandas con las que siempre viene tanto la familia como la persona misma son demandas de la vida, son demandas de cosas que ellos hacen o que están haciendo o que quieren hacer, pero que por determinadas cuestiones a nivel X, a las que luego nosotras ya le vamos poniendo nombres más técnicos, vamos valorando y vamos indagando, sí que encontramos un porqué, pero en un principio la demanda inicial está en la vida, está en las actividades básicas, está en las actividades instrumentales y está en cómo se desarrolla determinadas funciones y determinadas tareas en vida diaria. Entonces, considero que desde ahí el aprendizaje que podemos hacer de los terapeutas ocupacionales y la relación que tiene que haber entre la disciplina de la neuropsicología y la neuroterapia ocupacional es vital y fundamental. Así que, bueno, con esta introducción
doy paso un poco a Ana y a Isma por si quieren introducir algo acerca de este capítulo o si nos quieren dar las buenas tardes y ya nos ponemos manos a la obra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo voy a dar las buenas tardes. Mi voz está un poco tocaílla del fin de semana de celebración. Entre los 40 y eso hay que celebrarlo. Y bueno, a mí me encantó, ¿no? Siempre Paula y yo somos un poco pack cuando hablamos de terapia ocupacional, cognición y actividad de vida diaria. Entonces, creo que este capítulo había que hacerlo. Para mí, a mí siempre me ha encantado la parte cognitiva desde cuando empezamos en la carrera, ¿no? Y nos daban ahí una asignatura que la daba una neuropsicóloga y hablaba mucho de estos aspectos más puros cognitivos, pero yo todavía no veía muy bien la aplicación a vida diaria, ¿no? Pero ya como que se te van quedando ahí. Y además cuando empecé a trabajar en neuro, es verdad que el centro donde trabajábamos, la neuropsicóloga tenía mucha carga de evaluación, pero poca de intervención. Entonces como que los terapeutas ocupacionales nos agarramos un poco la parte cognitiva, ¿no? Y nos cargábamos también pues ese trabajo de rehabilitación o de recuperación de funciones cognitivas. Y ahí pues me veía obligada un poco a profundizar más, ¿no? En esos aspectos de la cognición desde una parte un poco más específica y cómo llevar eso a vida diaria. Entonces, bueno, creo que la vida diaria sin cognición no es posible y que, de hecho, en clínica vemos de forma continua que los principales déficits ocupacionales no se presentan tanto por problemas motores, sino por problemas cognitivos, ¿no? Siempre parece que lo motor es lo que más llama la atención, que lo motor es lo que más genera discapacidad, porque es lo más visual, pero sin embargo hay muchas más adaptaciones, hay muchas más formas de enfrentarse a vida diaria con déficit de tipo motor, pero hay muchos déficits cognitivos que son la base de la independencia y de la autonomía, y esos son como más difíciles de abordar, más difíciles de compensar y por tanto generan una mayor incapacidad a nivel ocupacional, ¿no? Entonces creo que los terapeutas ocupacionales tenemos que trabajar codo a codo con los neuropsicólogos, igual que con el resto de profesionales, pero es que es verdad que creo que esa neuropsicología, esa rehabilitación de aspectos más cognitivos son los que más nos van a ayudar a conseguir unos niveles de independencia óptimos que a lo mejor desde otras perspectivas o desde otras disciplinas se apañan mejor solos, como yo digo, o se pueden suplir más que desde el punto de vista de cognición y ocupación, que creo que es indivisible. Entonces creo que era necesario esta reunión y que seguramente haya más. Esto va a dar de sí. Yo ya no sé qué decir, me ha contado tu pedazo de presentación. Bueno, yo es verdad que quería agradecer mucho a Paula que también me invitara. Yo llegué bastante después a este equipo, pero tanto Isma como Paula me enseñaron mucho, no solo de terapia ocupacional, sino de cómo esa condición está afectando al día a día. Yo es cierto que quizá por mi formación en grado y demás, es cierto que la parte física la toqué un poquito más, pero sí que la cognición siempre estaba ahí como generando interés y como un poco de curiosidad, ya que como dice Isma, no es tan saliente, no es tan visible al principio y ese por qué esto no es capaz de realizarlo, esta tarea no es capaz de llegar a su fin, pero los problemas no son tan visibles como los componentes que se alteran a nivel físico. Entonces, es verdad que ellas me han llevado mucho de la mano en este aspecto y me hace mucha ilusión compartir con vosotras este episodio, así que espero que vaya bien y que sea el primero de muchos. Pues muchas gracias, chicas. Yo creo que con esta introducción que estamos haciendo de manera conjunta a las tres, creo que ya la gente puede empezar a darse cuenta de que hay una relación importante entre la neuropsicología y la neuroterapia ocupacional
que hay un vínculo entre las dos disciplinas y que aquí estamos las tres esta tarde para resaltar la importancia de eso. Pero creo que ahora lo que nos toca desarrollar es la parte más interesante, que es intentar hacer hincapié o expresar de una forma práctica dónde está esa relación y por qué está. Entonces, a mí normalmente me resulta muy divulgativo y muy práctico aprender de cosas que desconozco, pues a lo mejor con ejemplos personales o con experiencias en las que me doy cuenta de que cuando alguien las cuenta, pues efectivamente eso resalta, ¿no? Y tiene una importancia. Entonces, no sé si podéis contarnos un poco en qué momento de vuestra carrera a nivel de estudio o en las prácticas o a nivel profesional os disteis cuenta o descubristeis la cognición o resaltasteis la importancia de, oye, pues a lo mejor lo que ha comentado Ima, ¿no? Pues yo pensaba que este error o yo pensaba que la dificultad de esta persona estaba en un problema físico y luego me di cuenta que a lo mejor lo que más impedía su autonomía o lo que más impedía que fuera eficaz era otra cosa, porque es cierto que también yo creo que para ver cognición tenemos que estar como muy entrenados, porque como es tan difícil de asociar que algo que realizamos a nivel manipulativo o a nivel de vida diaria, el error se debe a un proceso mental, es más fácil asociarlo a que se debe a algo físico, pues de que las manos no funcionan o la típica frase, ¿no? Que yo creo que muchos de nuestros alumnos, es que no ha coordinado bien, ¿no? Pero, ¿qué es coordinar, no? ¿Por qué ha pasado esto? Entonces, no sé si podéis contarnos en qué momento de vuestra carrera vosotras descubristeis la cognición y cómo fue esa bombillita que se encendió a vosotras y cuál fue, digamos, ese proceso. Me gusta la frase en qué momento descubristeis la cognición, ¿eh? Como, oye, aquí hay una cosa, perdón, que se llama cognición, ¿no? Y está ahí mandando. A ver, yo un poco como comentaba, ¿no? En ese primer trabajo en neuro, es como que te tocaba, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, todavía yo venía con los conceptos de atención, memoria, percepción y no sé si alguno más, ¿no? Como funciones ejecutivas, como algo ahí abstracto, pero donde todavía no tenía claro, ¿no? qué relación existía entre eso y la vida diaria. Entonces, cuando tienes que ponerte a trabajar, yo al principio cometí el error de hacer de neuropsicóloga, como yo digo, ¿no? O sea, era como, bueno, pues si nos toca a las terapeutas suplir este trabajo que nos está haciendo en neuropsicología por temas administrativos, pues vamos a trabajar la memoria y vamos a trabajar la atención, porque es como que se veía claro el déficit, pero vamos a intervenir, ¿no? Entonces, caía un poco en ese error de, venga, vamos a hacer ejercicios de memoria, se llama un memory, ¿vale? Pero memory de dónde está la carta y no sé qué. A partir de ahí, venga, pues empiezo a entender que te tengo que dar estrategias, ¿no? Que no vale con entrenar por entrenar, sino que te voy a dar estrategias en el memory y veo que, venga, pues acuérdate de la posición donde están las fichas o fíjate en que esta estaba al lado de la otra, no sé, como empezar a darle clave a la persona en la que yo ya me empezaba a dar cuenta que la memoria, entrenar la memoria en sí no era muy útil, pero que a lo mejor dar claves para suplir esos problemas de memoria sí que iban funcionando mejor, ¿no? Entonces era como esa introducción a aspectos cognitivos. Pero luego me daba cuenta que cuando al final nos íbamos a vida diaria y lo que hacíamos es, vamos a trabajar en casa, preparar el café, encontraba que la memoria seguía fallando, es decir, seguía habiendo errores de no me acuerdo dónde está el café o errores de he abierto este armario, he cerrado y al rato vuelvo a abrir este armario, ¿no? Entonces yo decía, vale, pues todo lo que estoy haciendo no me está funcionando o lo que tengo que hacer es enseñar estrategias en la vida diaria y no las estrategias del memory.
Entonces fue un poco a partir de ahí cuando yo dije, oye, es que lo mismo lo que tenemos que hacer es entrenar eso, o si no entrenarlo de forma directa, por lo menos enseñar estrategias para que ese déficit se vaya supliendo un poco, pero estrategias que sean aplicadas en vida real, ¿no? Eso fue un caso que tuve que era como un caso de una persona muy afectada a nivel puronésico, ¿no? Entonces, como que me enfrenté muy de lleno a ese tipo de dificultades, ¿no? De intentar trabajar la memoria con actividades de memoria. Entonces fue como, a partir de ahí parece que abrí un poquito las miras y empecé a entender, ¿no? Tanto la relación que existe con la vida diaria, como sobre todo empezar a buscar otras formas de intervención que no era voy a copiar ejercicios de memoria que hay en los libros o ejercicios, bueno, he puesto ese ejemplo porque es como, para mí era como muy claro, pero ejercicios de atención de, yo qué sé, de buscar las diferencias, ¿no? Y me pasé una época en la que mucha parte de la terapia ocupacional que a lo mejor hacía era, vamos primero a entrenar la atención con buscar las 7 diferencias y luego ya nos vamos a hacer otra cosa. Y era como si fuese un calentamiento, ¿no? Un entrenamiento previo. Y poco a poco te vas dando cuenta que ni mejoran los niveles de la actividad en mesa, ni mejoraban los niveles de funcionalidad en vida diaria. Entonces, como que te da un poco ahí el chip y dices, venga, esto hay que replanteárselo, ¿no? Pero bueno, es verdad que cuando eres nueva, tienes poca experiencia, muchas ganas de aprender, pues tú buscas todos los libros del mundo, copias todo lo que puedes, pero al final yo creo que el razonamiento clínico y la observación es lo que te lleva a ver, ¿no? Si está siendo eficaz o no lo que estás haciendo. Pero creo que hasta ese punto no me había dado cuenta, ya te digo, incluso en la universidad, ¿no? De hecho, la neuropsicóloga que venía a darnos clases era en una asignatura que se llamaba Actividades de la Vida Diaria. Pero claro, también ella era neuropsicóloga, entonces ella nos daba aspectos de neuropsicología, pero tampoco había una aplicabilidad directa, ¿no? Entonces ahí un día te hace el chip y dices, ostras, venga, voy a empezar a unir cosas. Así que bueno, creo que ahí fue como la clave crítica. Esa paciente con déficit de memoria para mí fue como muy clave, ¿no? Y muy reveladora de decir, estoy aquí haciéndole el paria y esto tiene que ser más productivo, ¿no? Yo, por ejemplo, me estaba viniendo ahora a la cabeza eso, que yo en la carrera a mí me recomendaron leer el libro de Oliver Sacks, el famoso libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que creo que fue como, a mí me encantó ese libro y creo que fue de una forma muy sencilla toparme con dónde estaba la cognición en el día a día, porque es cierto que yo no di asignaturas propias de neuropsicología, como he dicho antes, verdad que como que mi grado estaba más enfocado en patología física y cuando contaba el hecho de que ese hombre en casa no era capaz de localizar el perchero, no era capaz de visualizar a su señora para saludarla o despedirse, sino que la tocaba con el sentido de colocarse el sombrero porque iba a salir, era como algo muy curioso que no llegué a entender. No era capaz como de imaginarme que esos tipos de errores, ¿no? Puedan existir o tengan tantísimas repercusiones en el día a día. Luego, además, también cuando me dio la asignatura más de análisis de la actividad, estos procesos tampoco estaban tan visibles, los ejemplos que nos ponían, y es cierto que nos gustaba mucho, ¿no? Hacer un análisis como muy pormenorizado de cada uno de los pasos, de identificar la puerta del armario, acercarse a la puerta del armario, abrirla, localizar, no sé qué, pero eran como un análisis que no nos parecía complejo, pero tampoco sabíamos exactamente qué estábamos analizando, simplemente estábamos describiendo lo que veíamos, pero ni siquiera estábamos haciendo un juicio a nivel de cómo todas estas funciones y estos componentes cognitivos estaban influenciando en que el desarrollo de esa tarea se hiciera o no, porque también es cierto que normalmente los ejemplos, como he dicho antes, van más en patología física. Y en una de mis primeras prácticas que hice con vosotras en el centro, con el máster, recuerdo que todavía estaba un taller de cocina
que me encantaba, ¿no? Como todas las señoras y todos los pacientes que participaban tenían cada una su tarea, ¿no? Como su función dentro de la receta que habían diseñado o elegido para esa semana. Y, claro, al principio era como, estamos en un taller de cocina. Entonces yo, pues bueno, pues Manolita, acuérdate que tienes que hacer esto, fulanita, no sé qué, y entre ellas se iban como dando claves o ayudando un poco a qué paso era la que respondía a cada uno. Pero luego Isma diciendo, bueno, ¿y qué has visto? Yo, que han estado cocinando muy bien, muy organizadillas, ellas muy estupendas. Y claro, decía, claro, pero ¿no te has fijado que esta no paraba de hacer esto y que la compañera que estaba al lado le daba un poquito con el codo de, oye, que ya has terminado de esto, me tienes que pasar no sé cuánto? Ah, sí. Y que en ese momento fulanita se acordaba que tenía que hacer este paso o que tenía que dejar de cortar porque ya, o que... Entonces, es verdad que era muy interesante como yo, desde mi pura ignorancia, no me daba cuenta de ese análisis, no era capaz de mirar mucho más allá de la propia actividad, porque no era algo a lo que estaba tan familiarizada. Y es verdad que como que con ese ejemplo en el que yo estaba, ¿no? Como muy metida en ese taller, una vez que ya me lo fue explicando, es como, vale, entonces ya entendí un poco la ejecución de cada una o cómo se iba desempeñando la tarea o por qué cada una tenía un papel dentro de la realización de esa tarea. Entonces me pareció muy, muy interesante y ahí sí que fui viendo un poquito más allá de lo que estamos hablando, ¿no? De esa relación entre la cognición y la terapia ocupacional en vida diaria. Totalmente, la verdad es que me parece súper interesante todo lo que comentáis, porque bueno, hilando con algo que ya también habíamos introducido antes, como ahora ha comentado Ana, es cierto que creo que no es fácil ver la cognición, cómo se expresa la cognición dentro de las actividades de la vida diaria. Creo que tienes que estar entrenado y tienes que saber verlo, porque efectivamente creo que hay un proceso en el que primero piensas que pues si la persona no hace tal, pues primeramente siempre te va al componente motor o de movimiento y luego hay una cosa que es cierto que nosotros en neuropsicología, bueno, pues al final tenemos un montón de pruebas de papel y lápiz a nivel de valoración y demás que ya de una manera u otra nos encaminan. Nosotros ya lo primero es que vamos con el chip, ¿no? De cognición y que sabemos que nos tenemos que encontrar algo a ese nivel o probablemente encontremos algo. También tenemos pues, un proceso de anamnesis, de entrevista inicial, donde ya empezamos a tener una serie de sospechas y luego efectivamente tenemos unas pruebas relativamente sensibles a ver de manera fría en una mesa pues diferentes tipos de procesos cognitivos. Pero es cierto que hay ocasiones en las que esas pruebas no son del todo sensibles y no detectan de una manera, no voy a decir adecuada, sino que a lo mejor simplemente no lo detectan, no detectan algún tipo de error que se pueda deber a actividades o algún error que esté cursando dentro de las actividades de la vida diaria de una persona. Y aquí con algo que luego comentaremos más adelante a lo largo del capítulo, que es un artículo muy interesante, ¿no? de un grupo de investigación de aquí de la Universidad de Granada, donde han ido vinculando cómo una persona que a lo mejor está en un proceso de deterioro cognitivo o que incluso todavía no ha sido diagnosticada de un proceso de demencia o de deterioro cognitivo, puede haber cosas y tipos de errores en vida diaria que nos empiecen a llevar a sospecharnos determinadas cuestiones. Pero bueno, eso lo dejo ahí un momento en paréntesis y vuelvo a la idea principal, que era la que quería rescatar de lo que había comentado Ana, de cómo efectivamente las personas que hacemos neuropsicología pues lo podemos tener más o menos fácil por eso, ¿no? Pues porque tenemos una serie de pruebas que son relativamente sensibles, luego obviamente hay que hacer un proceso de diagnóstico diferencial y ver si un error pues se debe al objeto de la prueba o si es que a lo mejor ha sido un sistema inhibitorio que se ha ido o una memoria de trabajo, en fin, ahí. Pero nosotros ya vamos con ese chip. Pero es cierto que dentro de la disciplina de terapia ocupacional es súper importante la labor que hacéis y cómo entendéis la cognición dentro de las actividades de la vida diaria, pero yo entiendo que es muy difícil cuando veas a una persona pues haciendo un café
vistiéndose, organizándose en la cocina, ¿cómo de ahí extraes cognición? Porque es que a lo mejor puedes decir, yo qué sé, es que se le ha ido la mano por una pérdida de fuerza y por eso ha echado pimienta en lugar de perejil, ¿me entiendes? Porque es como, ¿pero qué ha hecho, no? ¿Qué ha pasado? Son los famosos, yo recuerdo cuando algunas veces estábamos en sesión clínica, ¿no? Y me decía, ha hecho un extraño, ¿no? Porque es como, no sé a qué se debe esto, ¿no? No hay, y eso que ya nosotras estábamos como muy entrenadas, ¿no? En ver por qué podía ser cada tipo de error que cometía una persona mientras en el curso de una actividad. Pero entiendo que para una persona, pues que a lo mejor empieza desde la terapia ocupacional o para un profesional de la neuropsicología que intente trabajar de una manera un poquito más funcional e intente ver funcionamiento desde actividades, es muy difícil extraer la cognición en el curso y en el desarrollo de una actividad. Entonces, por eso yo ahora me gustaría plantear, o si vosotras nos podéis contar o mostrar y visibilizar errores o formas de funcionamiento de pacientes que hayáis tenido vosotras con diversos tipos de patología. No sé si, porque al final esto es algo divulgativo, no sé si a lo mejor creéis interesante como que yo ponga una patología a modo de ejemplo, cuente un poquito en lo que consiste, aunque ya va a ser desgranar un poco el tipo de error, o si a lo mejor pongo un ejemplo de una patología, vosotras contáis qué tipos de errores se pueden observar y luego yo creo que ya terminaremos concluyendo en qué consiste, ¿no? esa patología. Así que, si queréis, pues podemos empezar por una de las estrellas de tipo de afectación y de lesiones, ¿no? que suele haber, que es la heminegligencia, que nosotros hemos encontrado mucho, en muchos casos de heminegligencia después de ictus o de traumatismos craneoencefálicos y que efectivamente es una entidad que afecta mucho en el funcionamiento de vida diaria. Así que no sé si alguna de las dos nos podéis contar cómo desde actividades cotidianas se ven cosas sobre esa entidad cognitiva. Sí, yo creo que además todo es en la carrera, ¿no? Cuando hablan de heminegligencia tenemos como aquel ejemplo que siempre nos ponían de una persona con heminegligencia seguramente se comerá solo la mitad del plato, solamente se untará la mitad de la tostada con mantequilla y yo creo que es mucho más. Al final no es tan así, ya lo estuvimos comentando en uno de nuestros episodios de esas primeras experiencias, ¿no? Que al final te das cuenta que no es así y que este tipo de errores acontecen en muchos otros momentos del día a día y no son tan literalmente, ¿no? Como esa línea media del objeto de la tarea, ¿no? Yo recuerdo un paciente con el que trabajamos, hemos estado trabajando las tres, pues lo típico, entraba a nuestro centro de trabajo, se chocaba con todos los marcos de las puertas, tenías que estar indicándole qué giro tenía que hacer porque entonces se comía todo lo que había por su lado izquierdo, objetos, personas que a lo mejor no estuviesen hablando, no fueran tan salientes, en las que tuviera que hacer una dirección de foco atencional hacia ese lado izquierdo. Entonces era muy señalado, ¿no? Cómo de saliente tenían que ser esos estímulos hacia el lado izquierdo para que él participase incluso en una tarea, en una conversación o en una de las tareas que planteábamos, ¿no? Yo recuerdo una vez, ¿no? Que él siempre me decía que es que iba muy mal peinada. Iba muy mal peinada y que yo no iba a encontrar marido así. Entonces, bueno, se nos ocurrió el preguntarle si quería ayudarme a peinarme y él, pues encantado, me cogió el cepillo y empezó a peinarme. Y era muy significativo, ¿no? Que él, yo estaba justo delante de él y él solamente me peinaba mi parte izquierda porque era lo que estaba justo enfrente de él hacia su lado derecho. Entonces, es cierto que se veía, era muy significativo que siempre tendía a peinarme la parte que él veía más, ¿no? O atendía más por la parte de su derecha y ya me tuve que dar yo la vuelta, ponerme de espaldas y ya él sí cepillarme la otra parte del pelo porque ya sí volvía a quedar en la parte de su derecha. Entonces fue muy curioso
porque es cierto que era para él muy significativo que yo tuviera que estar peinada. Entonces, es verdad que esa tarea estaba como muy enfocada a que yo tenía que estar súper peinada. Entonces me revisaba y revisaba una vez cada uno de mis mechones para que pudiera estar peinada, pero no siempre eran todos los que, claro, muchos de ellos estaban en mi parte izquierda, ¿no? Entonces era muy curioso. Sin embargo, cuando estuvimos trabajando peinarse él, ¿no? Porque a lo mejor un día venía con el pelo muy largo, no había podido cortarse el pelo y demás. Él era una persona que siempre había sido muy presumida, había estado siempre de cara al público, tenía un trabajo en el que era muy dicharachero, tenía que venderse, ¿no? Entonces su imagen también era algo que le preocupaba mucho. Entonces, cuando estaba delante del espejo, sí que era capaz un poco de ir hacia esa izquierda y peinarse más. Entonces sí que con algunas claves y demás veías que focalizaba mucho más en derecha, pero era más fácil con ese espejo, esa visión de su torso, ¿no? Que era lo que estábamos viendo, y su cabeza, era capaz de peinarse mucho mejor que el peinar a una persona extraña, ¿no? Por así decirlo, a un tercero. Entonces me encantaba, porque cada vez que decías que vienes muy mal peinado, digo, no te preocupes que yo te doy el cepillo. Y cada vez sí que parecía que eran menos las claves que teníamos que utilizar con él para esa tarea, ¿no? Entonces era muy gracioso. Yo creo que es un ejemplo que es interesante compartir aquí, ¿no? En este episodio. No sé si tú, Isma, tienes otro ejemplo con el mismo paciente o con otro diferente, pero yo creo que uno de ellos, y con los que yo más cariño tengo guardado, sería ese. Bueno, es que yo creo que de mi negligencia se podría hablar largo y tendido, ¿no? Y de la repercusión que va a tener en mi vida diaria, porque de hecho es una de las problemáticas que más nos encontramos, ¿no? Porque es difícil o las mejoras cuando hay una negligencia bastante severa son complejas. Incluso enseñar o que ellos aprendan estrategias compensatorias cuesta, y también cuesta mucho que la familia entienda, ¿no? ese perfil de cognitivo, y qué influencias tiene en vida diaria, y que pues que no lo hacen aposta, ¿no? Entonces creo que uno de los perfiles a nivel de neuropsicología y terapia ocupacional que más interés tiene, tanto por el aspecto un poco cómico, ¿no? O de muchas anécdotas que tenemos, como la que ha contado Ana, y que es verdad que cuando te lo muestran en la carrera o te lo enseñan, siempre tienes la sensación de que es como muy exagerado lo que te dicen, hasta que realmente te encuentras con una negligencia real, ¿no? Y ves que son tan severos en líneas de comerse los marcos de las puertas, como decía Ana. Entonces, bueno, yo creo que al final en mi negligencia quizás a mí lo que más me cuesta o lo que más influencia tiene en vida diaria son esos que donde el componente inhibitorio es muy grande, o más desinhibitorio, ¿no? Por así decirlo, es muy grande, ¿no? Donde cualquier estímulo a nivel derecho echa abajo el mínimo que te has podido llevar de atención al lado izquierda, y además asociado a la inhibición más frontal, que es muy común en asociación a la negligencia por daño parietofrontal, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo, ese trabajo que se tiene que hacer con pacientes con este perfil es muy complejo, y quizás sea de los pacientes que, como decía antes, más cuesta llegar a unos niveles de autonomía real, ¿no? Porque vemos que hemos tenido casos donde hay un trabajo muy bueno, se mejora porque hay unos niveles cognitivos bastante altos, no hay tanto componente desinhibitorio, consigue unos niveles muy buenos de rastreo visual, la persona termina integrando la mano izquierda, sabe que la izquierda está ahí, que tiene que buscar, pero con un día, pues yo qué sé, mi hijo ha tenido un accidente de bici y se ha roto la rodilla y estoy preocupada, y de pronto me encuentro los niveles de negligencia
como cuando vino hace 8 meses, ¿vale? Entonces, es algo tan global y que está influenciado por tantos aspectos cognitivos, emocionales, contextuales, que es como para mí quizá una de las déficits que generan mayor nivel de dependencia, o que por lo menos cuesta conseguir unos niveles reales de autonomía, ¿no? Porque un mínimo cambio, un tema emocional, nos va a echar abajo aspectos que hemos conseguido con mucho trabajo. Entonces, bueno, creo que casos de mi negligencia todos tenemos 1000, siempre son muy entretenidos, siempre dan para escribir libros, pero bueno, yo me quedaría un poco con ese aspecto, ¿no? de la negligencia, de cómo ese sistema atencional en esa interrelación, ¿no? de los diferentes sistemas se va a ver influenciado por aspectos, pues, desde lo puramente cognitivo a la emoción o aspectos, por ejemplo, de dolor, ¿no? que también influyen un montón en el componente de mi negligencia. Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, me ha parecido muy interesante el ejemplo que ha comentado Ana de ese peinado y de la diferencia entre cómo te peinaba a ti versus cómo se peinaba a él. Ahí creo que sería interesante analizar hasta qué punto, porque el uso del espejo es algo paradigmático, ¿no? Un poco en mi negligencia, donde no siempre es recomendable su uso dependiendo de la capacidad que tenga la persona para un poco flexibilizar la atención hacia el lado izquierdo, porque si no, como me viene a mí el ejemplo que cuenta Ramachandran, ¿no? en su libro, donde cuando a una de sus pacientes con heminegligencia le puso un espejo delante, la mujer se metía en el espejo hacia la derecha del espejo buscando ahí cosas en lugar de irse hacia la izquierda, pero efectivamente dependiendo del grado de negligencia puede que en algunos casos el espejo sea una herramienta que nos ayude a flexibilizar un poco la integración visoespacial del campo completo. Sí, y ahí pues tirar un poquito más de esos componentes atencionales. Pero es cierto que ya la simple relación o la simple distinción entre cómo te peino a ti, que eres un agente externo, versus cómo me peino a mí, donde yo a lo mejor tengo un autoconcepto en el que el hecho de peinar, la tarea de peinarme a mí me lleva a una integración de mi globalidad donde integro los dos espacios, ¿no? O el espacio total de la cara o de la cabeza, es un facilitador. Y ahí entramos en algo que también yo considero interesante que abordamos a lo largo del capítulo, que es como la actividad y como la actividad llevada a cabo por uno mismo, con estrategias propias, con herramientas donde yo me involucre y donde yo me vaya monitorizando poquito a poco, facilita la emergencia de determinados mecanismos a la hora de detección, de monitorización y de generación de herramientas que me ayuden a terminar siendo funcional o consecuente con la tarea que yo quería hacer. Entonces es cierto que ya me está resultando muy interesante pues las cosas que estáis comentando. Y bueno, pues luego yo creo que también así como de mi negligencia hay ejemplos en los que se ve muy bien pues el típico funcionamiento de cuando estás leyendo pues el periódico, la parte izquierda del periódico, las primeras palabras que forman parte del texto izquierdo pues se omiten, o también hay algunas cosas que llaman la atención cuando, por ejemplo, trabajamos desde dispositivos tablets o móviles con gente que está muy acostumbrada al uso de tablet y de móvil y se pierde mucho en las estrategias de búsqueda o de rastreo dentro de una tablet a la hora de volver a usarla y demás. Pero, sin embargo, hay algunas veces que con el móvil, actividades muy, muy automatizadas de WhatsApp o algo así que son muy significativas para la persona, llegan a integrarse muy bien por ese componente de significación personal y de hábito, que ahí también vosotras tenéis mucho que decir y tenéis mucho que expresar y que comunicar con respecto a eso, y que enseñarnos también a otros profesionales que trabajamos en neuro. Y bueno, pues yo creo que esos pueden ser algunos como de los tipos de errores paradigmáticos de esta patología que hablábamos, como es la negligencia,
y en la que, como ya habéis comentado antes, pues el principal error es un déficit atencional hacia el lado izquierdo, que como bien también comentaba Isma, ya las últimas teorías no hablan tanto de un déficit de actividad hacia el lado izquierdo, sino de una hiperactivación atencional derecha que me impide atender a lo izquierdo, ¿no? Y que también pues hay un componente de inhibitorio en sí mismo del neglect, más luego también un componente que puede ser sobreañadido si hay rasgos o si hay signos más frontales. Pero efectivamente parece que hay una dificultad en el desenganche atencional hacia el lado derecho y entonces las personas omiten muchas cosas de la parte izquierda del espacio. Pero es a nivel atencional y no perceptivo o visual, como en muchas ocasiones pues un primer instinto nos llevaría a entender. Y ahí también muchas veces pues se lo tenemos que explicar a la familia y a las personas más cercanas, pues que luego si efectivamente le ayudamos un poquito a que dirija sus recursos hacia ese lado izquierdo, efectivamente sí que ve y sí que percibe todo lo que hay ahí, por lo tanto pues no son problemas a lo mejor visuales o de mianosia, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que con este tipo de ejemplos se ve muy claro. No sé si os parece que nos metamos en otro ámbito de posible afectación, como a lo mejor puede ser pues alteraciones en sistema inhibitorio o en funciones ejecutivas, que también es cierto que tienen una repercusión muy importante en el funcionamiento diario de muchos pacientes que han tenido cualquier tipo de afectación neurológica. ¿Qué nos podéis contar un poco sobre estos perfiles? Pues nosotros no hace mucho, tanto tú, Paula, como yo, seguro que te acuerdas de ella, estuvimos trabajando con una paciente. La mujer es verdad que venía con un diagnóstico de demencia no muy concreto y demás, pero sí que nosotros cuando empezamos a trabajar con ella y a valorarla nos dimos cuenta que había un sistema inhibitorio ahí que echaba por tierra muchas de las actividades que nos poníamos a trabajar para que ella pudiera ir cogiendo un poquito más de protagonismo en el día a día, desempeñarse un poquillo, participar más en actividades cotidianas tipo desayuno, tipo recoger la mesa. Entonces, fue un trabajo muy chulo que hicimos juntas y fue muy curioso porque es verdad que dependiendo un poco de las estrategias que le íbamos dando, la mujer es cierto que lograba unos rendimientos muy, muy buenos en comparación con cuando se le presentaban la actividad sin ninguna estrategia, ¿no? Estuvimos trabajando principalmente la preparación del desayuno, ¿vale? Esta era una señora que tenía una cuidadora y es cierto que normalmente acostumbraba a prepararse el café con leche y a desayunar una tostada. Entonces, bueno, pues las primeras veces sí que le presentábamos los elementos en la cocina. Nosotros allí en nuestro centro tenemos una cocina, he trabajado mucho con los pacientes y le presentamos pues el café soluble, la leche, le preguntábamos si quería mantequilla, si quería aceite, mermelada, ¿no? Es cierto que la mujer no siempre respondía de una forma concreta, pero bueno, más o menos con el tiempo sí que fuimos conociendo las preferencias, ¿no? Y con ese vínculo sí que nos iba diciendo un poco lo que le apetecía ese día para prepararse el desayuno. Entonces, claro, ese sistema inhibitorio no era capaz de desengancharse de ese ambiente cuando había tantísimos elementos en el espacio. Entonces, lo cogía todo. No hacía una secuencia correcta de tareas para, por ejemplo, prepararse el café, no cogía la taza y echaba un poco de leche y luego echaba el café soluble, no, sino que cosa que hubiese un poco a su alcance, era muy dependiente de poder usar el primer objeto que veía, anulando por completo la secuencia o la tarea en sí o el fin o el desempeño en general de poder prepararse el desayuno. Entonces, de hecho, teníamos que eliminar cualquier otro elemento que no estuviera, que no fuera, no fuera necesario, para prepararse el desayuno, pues a lo mejor un paquete de pañuelos que había por ahí, o una garrafa de agua que también hubiese estado en la cocina. Entonces teníamos que prepararle la tarea y diseñar el entorno de forma muy, muy peculiar
para que esta paciente pudiera llevar a cabo esta tarea. Simplemente para poder llenar el vaso de leche, todos los demás elementos tenían que ser retirados de su alcance, incluso de su visión, y nosotras teníamos que eliminarle incluso la taza, ponerle delante el brick de leche y señalarle, hay que abrirle la leche. Ella abría. Vamos a coger, y una vez que ella cogía, era capaz de identificar y accionaba, ¿no?, el mecanismo de cogerle el brick de leche para poder llenar la taza, era cuando le acercábamos la taza y ella con ayuda era capaz de llenar la taza. Y hacíamos lo mismo con el café. Retirábamos la leche, poníamos el bote de café, le indicábamos que lo tenía que abrir, cuando ya lo tenía abierto le dábamos la cuchara para que ella pudiera colmarla un poquito de café, retirábamos el bote, acercábamos la taza. Era una serie de pasos muy estudiados, muy controlados para que ninguno de los entornos que estuviera dentro de de ninguno de los elementos que estuviese dentro de la mesa dificultara que el paso de la tarea que estuviera haciendo perjudicara un poco todo el trabajo y el desempeño para poder desayunar, ¿no? Entonces, es verdad que tienes que estar siempre muy atenta, pero es cierto que esa preparación de la tarea y esa preparación del entorno, con todas esas claves, ayudaba un poco a que la paciente pudiera prepararse y pudiese participar de forma mucho más activa en la preparación de su propio desayuno. Y es cierto que cuando ella era tan partícipe, estaba mucho más conectada con la tarea, estaba mucho más conectada con nosotros. Nosotros llegábamos incluso a conversar con ella mientras desayunaba y era capaz tanto de ir dándole un mordisco a su tostada e irnos diciendo, pues está bueno, pues tú qué has desayunado. Entonces es verdad que este tipo de claves y de adaptación de la tarea ayudaba también un poco que ella estuviese conectada con lo que estaba pasando. Entonces yo creo que, no sé qué os ha parecido el ejemplo, pero yo creo que fue un caso en el que había muchas claves, pero creo que ayudó mucho también a que luego en casa la cuidadora con la que ella estaba y demás pudiera trasladarlo a casa y sí que la paciente pudiera tanto prepararse el desayuno siempre con ayuda y con este tipo de herramientas y estrategias, no solo con nosotros, sino también en su domicilio. Sí, yo creo que, bueno, el caso que ha puesto Ana, creo que es súper interesante, ¿no? Porque también se ve, pues, que como ante grandes déficits de ejecutivos, ¿no? Se puede hacer adaptaciones, se puede trabajar desde la tarea para conseguir, bueno, ciertos niveles de autonomía, pero sobre todo, ¿no?, que yo creo que lo interesante es mantener a la persona en unos niveles de participación mínimos dentro de las capacidades que tiene y cómo además mantenerte en los niveles de participación ayuda a que pueda ser un poquito más activa en otra línea, ¿no? Como decía Ana, pues bueno, pues puede llegar a mantener una conversación mínima, ¿no? Porque estoy situada en una tarea en la que al ser yo partícipe de forma activa con todo tipo de adaptaciones, porque es verdad, ¿no?, queda como todos los pasos muy cerrados y todo muy preparado para que no haya ningún error, me permita estar en el inicio, en el proceso, en el fin de la tarea y situarme, ¿no? Estoy desayunando y estoy desayunando con una persona y a lo mejor eso está ayudando a que emerja una mínima conversación relacionada con el contexto en el que se está desarrollando, ¿no? Como, oye, pues qué buena está la leche o tú qué has desayunado, ¿no? Entonces creo que ahí es un ejemplo muy chulo, ¿no?, en el que se ve que ese déficits cognitivos, ¿no?, que yo decía al principio, que siempre son los más limitantes a la hora de conseguir unos niveles de autonomía, pero se ve esa fusión donde a través de la actividad con déficits cognitivos muy severos podemos mantener unos niveles de participación interesantes que además están trabajando cognición, porque al final en el elemento donde aunque todos los pasos de la tarea están cerrados, pero hay una secuenciación, un inicio, un proceso y un fin, como decíamos,
hace que hay un concepto general de actividad, hay un proceso cognitivo que se está trabajando y una emergencia de algún otro proceso cognitivo que a lo mejor puede surgir dentro de una tarea muy, muy específica. Entonces, para mí, por ejemplo, es un ejemplo muy chulo, ¿no? Donde se ve ese potencial que puede tener la actividad, los elementos del entorno en los problemas de tipo cognitivo. Porque al final es verdad, en casos de demencias, ¿no? O de cualquier tipo de deterioro cognitivo, siempre se ha hablado, ¿no? De la importancia del contexto, de la importancia de los elementos, pero hasta que no se ponen en juego todo ese tipo de cosas, no se ve realmente la importancia que tiene, ¿no? Y creo que hay también lo más complejo a nivel cognitivo, que también comentaba Paula, ¿no? La complejidad de que los neuropsicólogos que quieren salir de la mesa, la dificultad que tienen, y de los terapeutas que se quieren ir a la cognición, es tener la capacidad de analizar y saber cuánto tengo que adaptarte para que no, o sea, para que realmente haya un trabajo, es decir, que estemos en ese límite en el que te estoy poniendo en el sitio para que tu cognición empiece a expresarse sin que yo supla toda la tarea, ¿no? Que yo creo que esa es las dificultades más grandes que tenemos, tanto unos como otros, ¿no? De decir, es que si me paso en adaptación, que estoy haciéndolo todo y tampoco estás en la tarea, y si te lo pongo muy complicado, tampoco estás en la tarea porque tu cognición no llega, ¿no? Y a veces, para mí, de hecho, es lo más complicado de hacer, y también lo más complicado de transmitir, de enseñar, ¿no? A nivel pedagógico, de cara a cuando tenemos alumnos de práctica, con la gente del máster, en los seminarios de procesamiento, ¿no? De habilidad de procesamiento, el enseñar a que la gente vea lo que tú estás viendo, ¿no? Me parece muy complicado, ¿no? Creo que una de las limitaciones que siempre tenemos ahí, ¿no? De que te ven los alumnos y te dicen, ¿pero eso dónde lo has visto? ¿O por qué sabes que es ahí y no 3 pasos antes, ¿no? Y bueno, creo que también la experiencia, el ojo clínico, todo eso hace, pero intentar transmitir todo eso a mí siempre me cuesta, no ahora en un podcast de 1 hora, sino en el día a día, incluso cuando tienes a los alumnos de prácticas pegaditos a ti durante 300 horas de prácticas, ¿no? Que es como, es que tienes que verlo, ¿no? Hay un poco ese punto. Pero creo que el ejemplo que ha puesto Ana es súper claro, ¿no? De ver la potencialidad de la actividad, de los objetos, del entorno en cuanto al trabajo cognitivo y a la independencia. Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, fue un caso muy interesante, ¿no? Y también fue un caso muy reto porque efectivamente había un sistema inhibitorio que estaba muy, 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 muy alterado, con unas ejecutivas pues que tenían muy poquitas estrategias. Entonces es cierto que, bueno, el componente inhibitorio limitaba mucho la funcionalidad de esta persona. De hecho, pues, bueno, había cosas a nivel de conducta también y demás, pero es cierto que, como ha dicho Ana, yo también ahí considero una cosa clave que también muchas veces los alumnos y demás preguntan, ¿no? Cuando hay sistemas inhibitorios muy, muy alterados de, pero la inhibición, ¿cómo la trabajan, no? ¿Cómo esa capacidad de ejercer control y de parar se fomenta en la persona? Y yo siempre digo, la inhibición nunca se trabaja con inhibición, porque precisamente eso es lo que está alterado. También obviamente hay grados, ¿no? Pero efectivamente creo que una de las claves para trabajar inhibición, como ha puesto Ana el ejemplo, es darte opciones, ¿no? En el caso que ha puesto Ana, era un sistema inhibitorio que estaba tan alterado, donde efectivamente había que facilitar mucho desde contexto y quitar todos los distractores posibles, porque si no, las conductas de instrumentalización y de dependencia del medio estaban abajo totalmente la práctica y la puesta en marcha de tareas, pero en lugar de dártelo hecho, lo que yo te voy haciendo es, te voy aportando estructura, te voy aportando organización de los elementos, te voy aportando una temporalidad, te voy aportando una secuencia, y todo eso va haciendo
que tú vayas conformando una estructura, un plan, que es cierto que ese plan viene muy dado por contexto, vale, pero conforme vayamos practicando en este plan, porque hay veces en el que la mejoría tiene que ser a través de la práctica del hábito, en lugar de una restauración y una transferencia, donde también hay ocasiones en las que con un perfil más agudo se puede hacer, pero hay otras veces donde la afectación, pues estamos en casos de demencia o en casos de afectación mucho más grave, pues se tiene que trabajar desde mucha práctica de actividad, desde mucho entrenamiento en tarea y desde, pues eso, herramientas de compensación. Pero fíjate cómo eso ha hecho que tú, por lo que también comentaba Inma, de repente te sitúas en la actividad y surja un lenguaje, surja una conversación o a lo mejor surja una conducta de recoger y llevar las cosas al fregadero porque ya estoy totalmente en la actividad. Ya como tú me has secuenciado las cosas me ayuda a que mi sistema genere otras nuevas. Y eso es mucho más útil pues que estar a lo mejor en una mesa o pedirle a una persona que pare su conducta porque sí, o pedirle a una persona que ejerza un control sobre un entorno que no puede controlar y del que es altamente dependiente. Entonces, efectivamente, como nosotras desde contexto podemos promover esas claves que ayuden a suplir determinados errores o que empiecen a promover mecanismos pues de cierta monitorización o de cierta generación y que a partir de ahí comience una consecución de una actividad o comiencen a aflorar cosas que efectivamente luego podemos decirle a la cuidadora, oye, pues mira, si lo hacen de esta forma en casa, en lugar de que entre el marido y tú se lo hagáis todo y cada vez la mujer se entere menos de lo que pasa a su alrededor, aunque ella haga esto mínimo, con esto mínimo está participando, está haciendo y su mente se está poniendo en marcha y su cuerpo se está moviendo y sus manos están gestionando cosas y ella se está dando cuenta también de muchas cosas importantes. Entonces es cierto que desde ahí incluso vemos que en estos perfiles de afectación muy elevados siempre se puede hacer algo y siempre se puede promover la capacidad de actividad y de generación en las personas. Así que, bueno, muchas gracias por todos estos ejemplos que estáis poniendo. Es cierto que ya estamos diciendo algunas cosas como de tratamiento y a lo mejor estamos mezclando un poquito todo, pero al final creo que es lo interesante, ¿no? Que salga de aquí. Cuéntanos, Inma. Sí, que yo creo que has dicho como una cosa súper interesante, ¿no? Y que a veces pensamos en funciones ejecutivas porque nos la han enseñado como las más complejas y nos vamos a trabajar inhibición solo en una tarea como muy amplia, con muchos pasos y no sé cuánto, ¿no? Y el simple hecho, a lo mejor, de manejar mis dos manos en relación a una taza con una cuchara y echar azúcar, tiene ya un componente inhibitorio manipulativo interesante, ¿no? Y eso no lo vemos. No lo vemos, no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Siempre nos imaginamos la inhibición desde un aspecto muy global en la actividad, de que no te saltes pasos, de que no repitas, ¿no? Pero porque vemos que en afectaciones cognitivas severas de componente inhibitorio, el simple hecho de manejar mis dos manos a la vez, en una coge la taza, otra echa el azúcar y otra mueve la cuchara, ya es trabajo inhibitorio, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Ese aspecto que decía, donde estamos trabajando la inhibición desde aspectos muy pequeñitos, pero que también está el sistema inhibitorio en medio, ¿no? Que tenemos la costumbre de pensar en, porque siempre nos lo han enseñado, ¿no? Como que las funciones ejecutivas son las complejas, las que entran ya en tareas de orden, de secuenciación y demás, y no en el aspecto puramente motor, por así decirlo, ¿no? Y creo que es importante marcarlo, que es verdad que tú siempre hablas, ¿no? De ese aspecto, cuando hablas de cognición y movimiento, cómo a través del movimiento más puro o más básico ya estás trabajando ese componente inhibitorio, no solo en la tarea global. Entonces, bueno, era como dar la puntilla porque lo has dicho, lo has dejado pasar ahí, pero creo que no había que perder la oportunidad.
Sí, sí, totalmente. De hecho, muchas veces incluso cuando a lo mejor estamos en valoración de screening y pasa una secuencia compleja de Luria, ¿no? El puño, canto, palma, tú ahí, en esa secuencia puedes ver como errores anticipatorios que pueden tener cierta semiología inhibitoria de no puedo evitar anticiparme al paso que viene o me quedo enganchado en el paso anterior, entonces ahí es donde no puedo realizar la secuencia de una manera exitosa. Y ahí se puede ver, simplemente con esa secuencia de tres posturas de la mano, toda la información que nos puede dar la cognición a través del movimiento, o cuando hacemos también pues abordajes de movimiento, de cognición a través de movimiento, pues cuando proponemos una secuencia o cuando proponemos pues mantener un par de tareas a la vez a nivel manipulativo o algo así, como cuando hay errores ejecutivos e inhibitorios, la expresión de la cognición a través del movimiento hace que emerjan errores, que son los que yo digo en un principio, que la gente de fuera ve como que ha fallado la coordinación, pero es como, oye, ¿no? Que esta persona no tiene ningún tipo de problema de equilibrio, es decir, tú la ves que sea inestable cuando va andando o cuando usa sus manos, no, es cuando le presenta una cierta complejidad, cuando le presenta una cierta gestión o cuando tiene que poner en marcha unos ciertos mecanismos de planificación a través del movimiento, pues falla, ¿vale? Pero eso sería muy cognitivo a través del cuerpo y del movimiento. Así que, bueno, estamos ahí diciendo muchas cosas con las que a lo mejor no estamos yendo por las ramas, pero si no, no seríamos nosotros. Así que, si os parece, no sé si ahora a lo mejor podría ser interesante poner otro gran ejemplo de paradigma de afectación a nivel cognitivo, como pueden ser las afectaciones apráxicas, las afectaciones de las praxias, y que también la gente con lo que estamos contando pueda ver cómo un sistema práctico de planificación de la acción se puede expresar a través de actividades de la vida diaria. Bueno, yo tuve la suerte de poder trabajar a domicilio con una paciente que tanto Paula como yo también estuvimos trabajando en conjunto desde neuropsicología y terapia ocupacional. Y digo la suerte porque creo que en este tipo de casos y de problemáticas dentro del desempeño, en este caso concreto, con una persona que tenía un proceso de demencia, un proceso práctico muy complicado, un proceso también a nivel de lectura de ambiente complejo, que había anulado totalmente su participación en el día a día, en tareas muy cotidianas y que costaba mucho que se volviera a involucrar. Creo que fue clave y la verdad es que yo agradezco, ¿no?, el poder haber tenido esa oportunidad, porque creo que se consiguieron cosas muy interesantes. Al igual que, por ejemplo, el trabajo que hacía Paula con ella, ¿no?, a nivel de componentes, de cómo en un primer momento hizo un trabajo muy, muy exhaustivo para que la paciente sacase un poco sus manos en tarea. Creo que eso luego ayudó mucho a que luego en casa yo pudiera meterme en actividades que para ella les suponía mucha angustia no poder llevarlas a cabo, como era el recoger la ropa de la lavadora, el tender la ropa en el tendedero o incluso lavar los platos cuando estaban sucios, ¿no? Entonces, es cierto que ejemplos en ella, el poder coger simplemente una prenda de ropa del cesto de la ropa donde ya habíamos sacado toda la ropa dentro de la lavadora, el simplemente hecho de coger una prenda, usar, o sea, la manera en que tenía que cogerla, la manera en que él la llevaba hacia el tendedero y con las dos manos, hacía uso de esas dos manos que en un principio estaban muy perdidas en esquemas, en espacio, para colocarla en la varilla, doblarla, coger una pinza en su mano, ser capaz de generar esa idea y ese plan de poder apretar la pinza, colocarla para que enganchase tanto la prenda como que la prenda también estuviera bien colocada en el tendedero. Creo que son tareas muy complicadas que nosotros hacemos en el día a día, pero son muy complejas a nivel de planificación y de acción, y creo que en ella al principio fue un trabajo complicado, pero luego poco a poco salieron cosas manipulativas preciosas, y creo que eso al final en el centro sí que se puede trabajar dependiendo un poco del caso, pero en su casa fue clave poder entrar,
para que también estuviese un poco ubicada en ambiente y la lectura que hiciera de todos los objetos y de dentro de su casa le ayudara a que la tarea a nivel de manipulativa, a nivel de praxis, fuera más efectiva. Otro ejemplo que he puesto antes, el hecho de poder fregar sus platos, era también súper curioso porque cómo localizar también los platos, los vasos, los cubiertos en el fregadero, cómo cogerlos para utilizar con la otra mano el estropajo, achuchar para que saliese un poco de jabón junto con el agua, ver si cerrábamos el grifo, cómo había una interacción entre ese espacio tan concreto, ese agua, ese jabón, sus dos manos, las características del objeto, todo ese tipo de lectura que tenía que hacer tan complicada, porque había muchos elementos a tener en cuenta, era muy curioso porque había veces que a lo mejor platos que eran un poco más hondos, no limpiaba la parte de fuera, simplemente se limitaba a la parte más honda, que los platos ya no, por ejemplo, al ser todo un poquito más liso, sí que fregaba del todo. Los vasos en primera instancia también solamente fregaba la parte de dentro, pero no le daba la vuelta para fregar la parte exterior. Entonces, bueno, había como diferentes tipos de detalles y el uso también del estropajo, dependiendo un poco de la cantidad de objetos que tenía que fregar o cómo posicionar sus manos, tanto con el estropajo como con el objeto que tenía que fregar, fueron errores que nos fuimos dando cuenta, pero que poco a poco, con las claves que nos fuimos dando cuenta que necesitaba, fue capaz de juntar todos esos procesos tan complicados y conseguir un poquito más de efectividad en ese desempeño. De hecho, tareas comunes en el día a día, como fregar, como tender la ropa, recogerla, doblarla e incluso intentar llevarla a la habitación para colocarla en el armario, fueron uno de los objetivos que fuimos trabajando poco a poco, y sí que, dado la complejidad de todas estas tareas en pacientes que tienen problemas a nivel práctico, dentro de un entorno del propio entorno del paciente, creo que se trabajan de una manera que ayuda a que al final estas estrategias cobren un poquito más de sentido en el día a día. Sí, bueno, es que al final praxis y vida diaria, pues uno va de otro y otro de uno, ¿no? Porque al final la complejidad de la secuencia, el uso de los objetos, el proceso, el inicio, todo está marcado. Pero bueno, creo que si algo sería clave en el concepto de praxis y vida diaria, sería esa base de la disociación automático voluntaria, ¿no? Como una de las claves en praxis, y donde se pone en juego de forma directa la vida diaria, ¿no? Donde esos déficits prácticos son menos déficits, si los queremos ver así, ¿no? O se manifiestan menos cuando es la propia actividad la que está demandando una determinada acción, ¿no? Y no es un ente externo, no es una orden externa, sino que el hecho de que un objeto esté presente puede incitar a una acción, y que esa acción se genere de forma correcta en una persona con un déficit práctico, cuando es el objeto el que está ahí, llama a la acción, o cuando se le da una orden, ¿no? De decir, oye, coge el vaso y bebe, ¿no? Que es uno, por ejemplo, de los ejemplos típicos que solemos poner, ¿no? No es el enfrentamiento de la persona a la orden de coge el vaso y bebe, donde tengo que sacar de forma volitiva, ¿no? Irme a hacer la acción que me han mandado, ¿no? O el hecho de coger el vaso para beber agua porque tengo sed, ¿no? Esa diferenciación en cómo la propia actividad y la propia vida diaria facilita la interacción con los objetos en personas con déficit práctico, creo que es como una clave que nos marca la relación directa que existe, ¿no? Entre la praxis y la vida diaria. Y bueno, sobre todo creo que a nivel de déficit, pues porque lo que nos encontramos es que los déficits prácticos van a tener una repercusión directa en la mayoría de las actividades de vida diaria, porque esas actividades son complejas a nivel práctico, son complejas en cuanto a interrelación de objetos entre sí, relación de mi cuerpo con respecto al objeto,
organización y secuenciación de pasos. Entonces, como, bueno, cuando entramos en déficit complejos como la praxis, lo que nos encontramos es que va a haber una repercusión directa, pero a la vez nos puede ayudar un poquito, ¿no? El contexto y la vida diaria a dar respuesta a esos déficits prácticos, un poco como en el caso que comentaba Ana. Sí, totalmente. Además que, bueno, los errores prácticos, efectivamente, como comentaba, se ven mucho en vida diaria. Yo recuerdo también algunos ejemplos de entrevistas iniciales donde empezábamos a preguntar, ¿no?, a las familias sobre cosas que observaban en esa persona y que le llamaban la atención. Y recuerdo el caso de un señor que aún no fue diagnosticado de demencia, pero que empezó a acudir a nosotros porque la familia nos conocía y tal, y ya le empezaban a chirriar algunas cosas. Yo recuerdo que la hija nos comentaba cómo, por ejemplo, su padre la llamaba porque cuando estaba abriendo la puerta del portal con la llave, le decía que la llave no había funcionado o que la cerradura del portal se había estropeado, porque él iba a abrir la puerta y no se abría. Entonces, claro, luego ella iba a abrirlo y efectivamente ella lo podía abrir bien, pero al final la gestión manipulativa y la interacción de esa mano con esa herramienta pues llevaba o conducía a este tipo de errores prácticos, ¿no?, donde la complejidad muchas veces en el uso de herramientas empieza a decaer. O también, por ejemplo, recuerdo que nos contaba cómo a la hora de abrir el grifo de la ducha o el grifo del lavabo para lavarse las manos, de vez en cuando decía, oye, que se ha cortado el agua, ¿no?, que no funciona el agua. Y luego realmente sí funcionaba, pero a lo mejor él no podía darle el giro al fregadero o al lavabo para que accionase el mecanismo de poner en marcha la corriente de agua. Entonces, yo creo que esos son como tipos de errores que efectivamente muestran una semiología, pues que luego puede casar con problemas prácticos. Y algo fundamental que ha comentado Ana en el componente de las praxias es efectivamente cómo ella desde el entorno luego conseguía unas cosas maravillosas, ¿no? Es decir, yo a lo mejor más desde el centro y desde la fundación empezaba a activar a determinado tipo de funcionamiento, pero luego efectivamente tú a lo mejor al día siguiente me decías, fregar, pero se ha cogido la fregona y ha fregado la terraza de maravilla, ¿no? Las macetas, pues que tú no sabes cómo ha regado esta tarde las macetas, una maravilla, porque precisamente es su entorno y ahí se facilitan y emergen unos mecanismos de automatización que están muy vinculados con el funcionamiento práctico y que hacen y que ayudan que esa praxis, que ese sistema práctico se mantenga muy bien en funcionamiento. Entonces, yo creo que ahí el abordaje de terapia ocupacional y de vida diaria es totalmente clave en todo, ¿no? En muchas cosas a nivel cognitivo, pero en praxis creo que es fundamental. También yo el otro día recuerdo una mujer que tenemos nosotros con una degeneración corticobasal y que tiene unos problemas de praxis bastante importantes, y que, bueno, pues siempre cuando se tiene que quitar y poner la chaqueta, pues un poco aparatoso, hay que ayudarla. Y el otro día yo como que la fui despidiendo un poco mientras que hablábamos de, bueno, pues ahora entonces que te vas a comer, luego vas a ver a tu niña, tal, y sin darse cuenta ya sola se puso la chaqueta. Entonces le dije, ¿qué ha pasado? No, obviamente no se lo dije ahí muy explícito para no bloquearla, pero es cierto que normalmente el proceso de poner las chaquetas es como, ¿qué? No la encuentro, no sé dónde está, no sé dónde va mi mano, no sé dónde meter la manga, no sé dónde tal. Y el otro día, con conversación, que siempre la intento fomentar, hay algunas veces que funciona y otras veces que no, pero ese día fue como muy clarificador y muy llamativo y es cierto que es algo que solemos ver mucho en este tipo de funcionamiento. Así que, bueno, yo creo que quedan cosas en el tintero por hablar, pero creo que por tiempo podemos ir cerrando porque las claves principales y las ideas principales de esta relación tan importante
entre neuropsicología y neuroterapia ocupacional, creo que la hemos ejemplificado bastante bien con muchos casos y con muchos ejemplos a lo largo de este capítulo. Y es cierto que, si os parece, podemos dejar un poco a elección del público, pues si a lo mejor les apetece un próximo capítulo que también haga o que intente establecer relación entre procesos de neurodesarrollo, cognición y vida diaria, que creo que también teníamos ahí un apartado interesante para hablar hoy, pero que lo podemos dejar para otro momento, ¿no? Pues como un sistema atencional, un sistema inhibitorio, un funcionamiento ejecutivo, un lenguaje o una praxis se expresa en muchas actividades cotidianas de vida diaria o incluso en algunos elementos relacionados con el aprendizaje en la población infantil. Y también teníamos ahí un artículo muy interesante a analizar, que también lo podemos dejar ahí un poco en stand-by, a ver si tenemos la oportunidad de que incluso las autoras vengan al capítulo y nos cuenten de primera mano y nos desgranen muy bien todo lo que ellas han estudiado en ese estudio, porque es un artículo muy interesante donde se utiliza un instrumento de evaluación y de detección de errores cognitivos en vida diaria como una especie de cribado en demencia y en deterioro cognitivo. Entonces yo creo que ese tema también lo podemos dejar ahí en el aire y que la gente, si quiere, pues por redes sociales o por los comentarios de YouTube o como quieran contactar con nosotras, pues nos digan si les apetece más un ámbito u otro o los dos, y en las próximas semanas le vamos dando cabida, yo creo que con más tiempo y con más dedicación a esos ámbitos, porque también requieren de un desarrollo y que se les dedique el tiempo que merecen. Entonces, bueno, no sé si a modo de conclusión queréis aportar algo más. Yo os quiero agradecer todo lo que nos habéis contado hoy. Os quiero agradecer también, pues, bueno, la relación inequívoca que he aprendido con vosotras que hay entre vida diaria y cognición y que sigo viendo día a día en mi trabajo con vosotras. Y bueno, que creo que tenemos que seguir avanzando por ahí, que muchas veces no es fácil, que lo más fácil sería, pues, entrenar desde tarea y practicar y poner cosas en mesa y hacer fichas y practicar, pero creo que la clave para que las personas tengan una mejor calidad de vida es hacer un vínculo entre las dos cosas y trabajar desde actividades más complejas, incitar a la gente a que monitorice, incitar a la gente con una serie de claves a que generen sus propios mecanismos ejecutivos, atencionales y demás. Muchas veces eso no es fácil porque, comentaba antes Isma, es como ahí te mueves en el mundo de la incertidumbre y en el mundo de que yo te propongo algo y que tengo que ir viendo hasta dónde, ¿no? Hasta vos dónde te voy dando, qué te voy dando y cómo te lo voy dando. Pero poco a poco, cuando ya empiezas a establecer esa simbiosis con el paciente, ya te das cuenta de cuándo tienes que hacerlo, cuándo no y cómo hacerlo. Así que, bueno, yo os quiero dar las gracias y no sé si queréis despediros de alguna forma o concluir de alguna manera este episodio. Yo también agradecerte mucho, que me ha encantado, que bueno, ha sido un honor también compartir espacio con vosotras dos, que sois como referentes, y de verdad que muchas gracias. Yo es cierto que a lo que has comentado me gustaría añadir un poco también en relación a lo que ha dicho Isma, ¿no? Que muchas veces la cognición es complicada de adaptar, es complicado de darle al paciente justo lo que necesite para que el paciente sea el que esté participando de forma un poco más activa, ¿no? Porque yo creo que al final tendemos mucho en pecar de ayudar y no nos estamos dando cuenta que quizás no le estamos dando espacio ni una justicia a la hora de que sea una persona ocupacional un poco más digna dentro de su entorno, dentro de su ser. Entonces creo que ahí también podemos pecar de intentar suplir o intentar adaptar tantísimo que la persona se desdibuja un poco cómo sea un poco más protagonista y más participativa dentro de su día a día. Entonces yo por ahí también creo que eso sería mi cierre, y de verdad que muchísimas gracias y que espero que coincidamos en muchos más espacios como este. Sí, bueno, yo igual que Ana, ¿no? Agradecerte que
que nos llames. Ya sabes que nosotras estamos siempre dispuestas. A mí me gusta porque echo de menos en nuestros raticos de café y de cocina hablando de cognición. Y bueno, creo que esto es como una pincelada, ¿no? Que llame un poco a la gente que todavía está un poquillo despistada por ahí, no se ha enterado muy bien cómo influye la cognición en la vida diaria o cómo a través de vida diaria podemos trabajar cognición y cómo trabajamos juntos, ¿no? En un equipo transdisciplinar real, ¿no? Donde no hay un tema de problema de, ¿cómo es? Me sale ahora la palabra, de rivalidad, ¿no? Que no nos solapamos uno a otro en nuestro trabajo, que hay trabajo para los terapeutas, para los neuropsicólogos. Entonces, creo que es una pincelada interesante, que de estos tenemos que hacer más, que tienes que venir a Neuroocupación, nosotros vendremos otra vez aquí y al final todo será conjunto. Y bueno, pues que estoy deseando que nos volvamos a ver, a hablar de neurodesarrollo o, por supuestísimo, poder comentar el tema de la escala de vida diaria, porque además creo que ese artículo es una muestra muy guay, ¿no? De cómo también desde la investigación se une la neuropsicología y la terapia ocupacional, porque hay neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales que son coautores de ese trabajo. Entonces creo que bueno, que ojalá podamos contar con algunas de ellas, muchas amigas además ahí, y pues podría salir un programa súper interesante. Así que espero tener mejor voz y menos moco para esa ocasión. Está ahí más a tope. Así que nada, que gracias, que la gente pues que nos critique lo que quiera y sobre todo que nos aporten cosas que quieran que hablemos, que tenemos para rato, como siempre. Eso es, que nosotras tenemos palique. De hecho, se demuestra en este capítulo porque, como siempre, nos ha dado tiempo a hablar de menos cosas de las que nos gustaría, pero bueno, muchas veces irse por la rama es donde realmente aprendemos y donde realmente sacamos sustratos de cosas que nos resultan interesantes y de las que queremos hablar. Y bueno, nada, si este capítulo sirve para algo, que sirva pues para eso, para mostrar y afianzar la relación que tiene que haber entre las disciplinas de terapia ocupacional, de neuroterapia ocupacional y de neuropsicología en personas con afectación neurológica, el equipo tan bueno que pueden hacer dos profesionales de este perfil y también la necesidad de comunicación de ambas. Yo aquí también vuelvo un poco, que creo que en todos los capítulos de una forma u otra nombro a Pablo Duque, porque efectivamente él, desde la neuropsicología funcional, también siempre ha promovido mucho la relación de las dos disciplinas y la importancia de la terapia ocupacional en la cognición, y que lo importante es la vida, y como hemos dado nombre a este capítulo, la vida es el mejor test neuropsicológico y también la vida es la mejor oportunidad de hacer actividades que ayuden a las personas a mejorar su desempeño tras una afectación neurocognitiva o tras cualquier tipo de daño neurológico, porque efectivamente hacia donde tenemos que ir a mejorar es hacia eso, a mejorar la vida. No tenemos que mejorar un proceso atencional per se, ni un proceso inhibitorio per se, sino es una cognición que está encuadrada dentro de una actividad y dentro de un funcionamiento concreto. Así que, bueno, eso, yo pospongo otras conversaciones para otros capítulos. De hecho, vosotras también hace poco habéis tenido un capítulo súper interesante relacionado con la conducción, donde yo estuve un ratito y pude escuchar a Ana, que espero que salga muy pronto el episodio, porque ese episodio es indispensable, escucharlo, tenerlo y grabárnoslo a fuego, todo lo que cuenta Ana, porque está haciendo una investigación súper interesante. Así que siempre por una cosa u otra vamos a estar ahí mano a mano y vamos a seguir hablando de un montón de cuestiones interesantes. Así que muchas gracias por todo, chicas, y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.